gusto saludar nuevamente a Carlos Santo Cuevas y una nueva columna, Carlos, expectante acerca del material que nos vas a traer en el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen día, estoy muy bien. Muchas gracias por la bienvenida. Acá estamos en una nueva columna sin nombre, pero esta vez con un capítulo con nombre robado. Bueno. Desenterrando la historia. Ya se van a enterar también. Pero de lo primero que los quiero enterar es de que me mandé una macana, el programa anterior. ¿Se acuerdan que presenté a Diego el Cigala? Sí. Que cantaba, abrió el programa cantando "Si tú me dices ven, lo dejo todo", aquella cosa realmente hermosa. Pero me mandé una macanita cuando afirmé que la cigala es la chicharra. ¿Qué pasa? La cigala en realidad es un crustáceo marino, parecido al camarón, a la langosta, de ese tipo. Es un bicho bastante feo, de vista. Sí. Y una de las variantes de cigala es conocida como cigarra de mar. Yo tenía ese dato guardado en lo profundo del baúl de mi memoria de conocimientos inútiles, esos que suelo regalar con prodigalidad, de la época que anduve por el sur de España y me dijeron, y bueno, son esas palabras que quedan, la dije, y me equivoqué. Entonces, cuando escuché el otro día la grabación del programa, a ver cómo había quedado, me vino la duda, consulté el diccionario, constaté la macana y acá estoy dando la cara como corresponde. Y es feazo aclarar, pero es por feo justamente y no por cantor chirriante y canicular, que le dicen cigala a Don Diego, que es un cantor muy especial y lo recomiendo una vez más. Bien. Hoy toca un capítulo muy especial, teñido de blanco y de colorado, de lo mejor del blanco y colorado, o sea, teñido de lo mejor de los orientales, cuando casi todos éramos orientales o gringos acriollados, y la mayoría reverenciaba la construcción de su propia vida, cuando la palabra era sagrada. Traje 3 historias imponentes, digo yo, entrelazadas con varios tientos, con mucho por entregar. Así que, quien quiera saber, sabrá. Mi abuelo dicen que fue Mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo, y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo, y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo. Mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo. En el filo del 70, en el filo del 70, remolinos montoneros andaban pialando el aire y el ocaso era sangriento. Andaban pialando el aire y el ocaso era sangriento. En el filo del 70, remolinos montoneros. Y como Güez fue bagual, de blanco salió el abuelo, blanco el flete, parejero blanco y celeste el pañuelo. Por eso fue que salió, remontándose al silencio, divisa, lanza y coraje, a la par de Timoteo. Severino y Corralito lo miraron al abuelo con la lanza ensangrentada
siempre cargando a degüello, y en el sauce y manantiales la muerte andaba en acecho, y en silenciosos perfiles desnudaba a los lanceros. Volvió una tarde a su rancho, volvió una tarde a su rancho, uñó el arao en silencio, abrió bocas de guitarras, tuvo hijos, crió nietos. Abrió bocas de guitarras, tuvo hijos, crió nietos. Volvió una tarde a su rancho, uñó el arao en silencio. Mi abuelo dicen que fue, mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo, y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo, y con Manduca Cipriano pelearon allá por Melo. Mi abuelo dicen que fue lancero de Timoteo. Había Eustaquio regalándonos Montoneros del 70, una cifra de su autoría. Y tiene un porqué, como todo. Con este vamos a tener suerte, porque vamos a saber por qué elegí este tema. Con lo que hace la vida, suerte en pila. 1870. Estalla la Revolución de las Lanzas. Dicen los blancos que, ante la injusticia, la falta de garantías electorales y la prepotencia del gobierno colorado, el general Timoteo Aparicio, lancero de Oribe, se alzó en armas contra el presidente Lorenzo Valle. Y por poco lo derrota, Guarda, el Cristo que es Loza. Con 18 y 13 años respectivamente, los hermanos Gumersindo y Aparicio Saravia se inician en esto de la patriada, revistando bajo las órdenes de Ángel Muniz, que era un caudillo de la zona, servidor de Oribe también, y comandante de la división Cerro Largo, que llegaba su influencia prácticamente. Hermano menor de Gumersindo, Basilicio y Aparicio, estaba Antonio Floricio, conocido como Chiquito, que también fue guerrero y orgulloso portador de la divisa blanca. Cosa de familia, ¿no? Tenía un coraje enorme, como su corazón, pero en el caso de él era capaz de amar y honrar al mismo tiempo a su mujer, su libertad y su divisa, y pelear por ellas hasta sucumbir. Pero no es de esa faceta que quiero hablar hoy. Se los explica don Carlos Benavides. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño la vigilia, como un jazmín del país,
perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara, que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. Y nada dijo después, cuando cayó con Saravia. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En 1897 se produce un nuevo alzamiento, encabezado por Aparicio Saravia ahora. Y ahí empieza la primera historia de hoy. Chiquito era rubio, crespo, usaba trenzas. Una mañana, un rato antes de partir a la nueva patriada, presintiendo tal vez o presagiando el final, se cortó las trenzas y se las dio en manos a Siriaca Olivera, su mujer de siempre, madre de sus hijos, con la que no estaba casado, algo extraño al rigor religioso que caracteriza a los blancos. Ahora, imaginémonos a aquel crudo cortándose las rubias y rizadas trenzas con el cuchillito de degollar, ¿no? ¿Lo ves? ¿Lo ves poniéndolas suavemente en manos de su amada, como recuerdo suyo, de su amor, como promesa de un futuro? Dios y ellos sabrán, yo no. Lo único que sí sé es que aquel jazmín del país no le dijo: quédate. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos sí llevarán los varones de esta casa. La guerra empezó el 10 de marzo y el 19 murió Chiquito en 3 árboles. Durante la legendaria carga de Arbolito, que encabezó a lanza, coraje y temeridad. Así eran los guapos de entonces. Iban adelante, además de para adelante. En su ley, mataban y morían.
Broma macabra del destino, las tropas del gobierno ese día eran dirigidas por un blanco. Justino Muniz, sobrino de Ángel, con el que habían revistado los hermanos mayores, que se habían enemistado con los Arabia por unas cuestiones personales que se volvieron realmente horrendas. Hay información de eso por todos lados. Así eran los hombres de entonces. El amor y el rencor familiar por encima de todo. Aunque ya vamos a ver que hubo excepciones. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia, perfume del alma. A Siriaca le llevó años ubicar los restos de chiquito. Y después que le permitieran reducir. Besando la frente de su amado como si fuera ella misma, encontró la divisa que le atara al partir. La tomó y sobre aquellos huesos santos para ella, ofreció lo único vivo que tenía de chiquito además de los hijos: las trenzas. Pudiendo quedarse con ambas, eligió la divisa, recuerdo del guerrero, del héroe del partido, y dejó las trenzas de su hombre, último y único recuerdo del chiquito íntimo. Así eran las hembras entonces, así eran las cosas. El amor era en carne y alma, la vida era vida y la muerte una eventualidad más. La divisa era honor y los orientales defendían con su vida la libertad y la república, no con discursos ni excusas. Los orientales, dije. Quien quiera entender, entenderá. Tapera es un poema del doctor Elías Regules, pionero del tradicionalismo oriental, que yo creo que no necesita presentación, pero si alguien quiere saber qué hace Victoria. Bueno, Wikipedia, Google o Google, como le quieran decir, o la Biblioteca Nacional. Exactamente. Yo quería una versión local que se adecuara al clima de esta historia. Garipé, no encontré ninguna versión de ningún músico uruguayo o intérprete, pero encontré este atardecer en la tapera que estamos escuchando. Pertenece a Rodrigo Terrón, que es un músico y docente argentino. Si alguien quiere conocer su música, ¿cómo es, Vito? Bueno, YouTube, Spotify, y sabes que este último no lo tenía, que es Deezer. Deezer, sí, es un estupendo sitio donde hay música. Bien. Si quieren saber del músico, de don Rodrigo Terrón, le echan un rezo a San Google que contesta enseguida, no como los otros santos que a veces tardan.
entre los pastos tirada como una prenda perdida, en el silencio escondida como caricia robada, completamente rodeada por el cardo y la flechilla que, como larga golilla, van bajando la ladera, está una triste tapera descansando en la cuchilla. Allí, en ese suelo fue donde mi rancho se alzaba, donde contento jugaba, donde a vivir empecé, donde cantando ensillé 1000 veces el pingo mío, en esas horas de frío en que la mañana llora, cuando se moja la aurora con el vapor del rocío. Donde mi vida pasaba entre goces verdaderos, donde en los años primeros satisfecho retozaba, donde el ombú conversaba con la calandria cantora, donde noche seductora cuidó el sueño de mi cuna con un beso de la luna sobre el techo de totora. Donde resurgen valientes, mezcladas con los terrones, las rosadas ilusiones de mis horas inocentes. Donde delirios sonrientes brotar a millares vi, donde palpitar sentí llenas de afecto profundo, cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Donde el aire perfumado está de risas escrito, y donde en cada pastito hay un recuerdo clavado. Tapera que en mi pasado con colores de amapola, entusiasmada enarbola y que siempre que la miro, dejo sobre ella un suspiro para que no esté tan sola. Uno que no es músico, que yo sepa, ni docente de historia, pero rescata taperas del olvido, es don Guzmán Garrido. Lo conocí escuchando yo Abrazo País. Garrido es un señor de 20 años, capaz que ya cumplió 21 y no me invitó. Pero con 20 o 21 ya escribió un libro que va en su 8ª edición, se llama La tapera de Oribe. Él estudia agronomía, pero cualquiera que escuche sus charlas piensa que cursa historia o arqueología. Y esa es su pasión, saber de un pasado al que accede, ¿saben cómo? Desenterrando objetos que encuentra alrededor de taperas del siglo XVIII y XIX, en el llamado Uruguay profundo, ¿no? Con un detector de metales. Lo rescata, lo desentierra, de ahí que su columna en Rural se llama Desenterrando la Historia, y ese es el nombre que yo robé. Los estudia, ve lo que encontró, busca, investiga, carimpa, digo yo, cataloga los objetos, los datos, produce informes y, bueno, el más importante de esos informes dio lugar al libro La tapera de Oribe. Para que se hagan una idea del trabajo que realiza este señor, lo digo con mayúscula y me paro, ¿no? El libro La tapera de Oribe le llevó 3 años de investigación y redacción. Lo publicó en 2022. Estamos hablando de qué edad tenía cuando hizo eso. Si en el 24 tiene 21 o 20. Pero ¿qué pasa? No se quedó contento con eso. Él sigue yendo cada tanto a la tapera de Oribe y encontrando nuevas cosas que va acumulando y las pone en las nuevas ediciones del libro. Yo ya le robé sin asco el nombre de la columna para este capítulo, ¿no? Cuidado, él sabe y está contento, sí, me lo dijo. Muy bien. Así que, pero igual le voy a dejar a él
para que les cuente alguna cosita de esa investigación, en otro lugar, en un paraje minuano, que lo llevó a conocer un tramo olvidado de la historia con mayúscula, tan olvidado como el honor que embebe al protagonista y al episodio. Quien junte todos los pagos de toditas las querencias, quien junte el tiempo total que destrozó las cadenas, quien junte el desinterés del que dio sin recompensa, carnes vestidas de harapos pero de patrias cubiertas, suba al altar de sí mismo y allí con las manos llenas deposite en ese altar lo que heredó su conciencia. Ponga la voz en el mundo, toda la voz sin reservas, y grite fuerte su origen para que el mundo lo sepa, oriental, y con qué orgullo de mi raza y de mi tierra. Buen día a todos, acá les habla Guzmán Garrido, el autor del libro La tapera de Oribe. A quien no haya escuchado anteriormente, me dedico a rescatar la historia de lugares históricos perdidos en campaña, sean taperas, campos con historia, con mi detector de metales desenterrando objetos con los cuales luego realizo investigaciones en informes o, en el caso de La tapera de Oribe, un libro, para dar a conocer la historia de estos lugares perdidos y evitar que desaparezcan. Hoy les vengo a comentar sobre una de las investigaciones que he realizado titulada La tapera de Manduquiña, una investigación no muy grande, pero concreta y que sirve para rescatar la historia de un lugar sumamente perdido en campaña. Resulta que son los restos de la estancia que perteneció a un caudillo que peleó en las revoluciones de 1897 y 1904, llamado o apodado Manduquiña Carvajal. Este sitio histórico, esta tapera, está ubicado cerca del pueblo de Pirarajá, en La Valleja, cercano también al gran río Cebollati, en campos que pertenecieron a los Carvajal. Manuel Carvajal, como anteriormente dije, fue un hombre que peleó en las revoluciones del 97 y de 1904, pero además de militar fue estanciero en La Valleja, en su departamento y sus pagos. Un hombre valiente y honesto, que pese a que haya peleado a favor de la divisa corada del gobierno, tuvo gestos en la batalla, gestos que demostraron de un carácter único y poco visto en esas épocas, lo cual se ve reflejado en una anécdota muy famosa en las revoluciones de estas épocas, donde nos relata un hecho de gran coraje y corazón, más que nada, protagonizado por Manduquiña. Resulta que allá por un 26 de agosto de 1897 se libra una batalla en las sierras de Sosa, muy cercano a Nico Pérez. En esta batalla se enfrentan los ejércitos de Aparicio Saravia contra los del gobierno, comandados por Manduquiña Carvajal. Y luego de un gran enfrentamiento, cae herido un hijo de Aparicio Saravia, Aparicito Saravia, muy conocido por la falta de una pierna que pierde luego del combate de la Sierra de Sosa. Pero ¿qué es lo interesante en esta historia? Estamos hablando de que el ejército de Aparicio Saravia, comandado por su hijo también llamado Aparicio Saravia, apodado Aparicito, combate en contra de la fuerza del gobierno que quien dirigía este hombre, Manduquiña Carvajal. Cuando cae herido, ocurre un hecho que habla de la moral de aquellos hombres, ¿no? De otro tiempo, que se enfrentaron al calor de dos divisas antagónicas. ¿Qué ocurre? Carvajal, al enterarse de esta herida sufrida por Aparicito, puso su estancia a disposición del herido y de los médicos. Esto se refleja en una carta que manda el propio Manduquiña al propio general Aparicio Saravia, donde comenta que su hijo había caído herido. En la carta relata lo siguiente, lo voy a citar textual. Dice: Señor general del ejército revolucionario don Aparicio Saravia, ha llegado a mi conocimiento que lleva usted en el ejército un hijo que ha sufrido una herida de alguna consideración
y me explico que en estos lugares preferiría, para las molestias de las marchas, a la falta de una buena asistencia y completas garantías que en casos como el suyo necesitamos los padres para calmar nuestras justas inquietudes. Por esto, interesado por serle útil, me permito dirigirle estas líneas ofreciéndole mi casa y mi médico para su hijo, y cualquier otra persona de su estimación que se encuentre en igualdad de circunstancias, no creyendo necesario asegurarle que estarán allí perfectamente garantidos y que mi familia con sus cuidados hará olvidar en lo posible a los enfermos la sensible falta de la propia. Al efecto, si acepta usted el ofrecimiento que con la mayor voluntad le hago, sírvase mandarme decir dónde me deja a su hijo para mandar en su busca y conducirlo. Tiene el gusto de saludarlo su atento señor Manduquiña Carvajal, 29 de agosto de 1897. Les acabo de citar textualmente lo que es la carta. Una carta que refleja un sentimiento de un general que peleó a favor del gobierno colorado, un sentimiento de patriotismo y familia y corazón único en esa época donde dos divisas antagónicas se enfrentaron en las luchas armadas. Esto demuestra, ¿no?, qué tipo de militar y qué tipo de persona era don Manduquiña Carvajal, una de las razones por las cuales me interesó investigar su estancia y tratar de rescatarla del olvido. Y bueno, también quería comentarles que cuando vean una imagen, una foto muy famosa del hijo de Aparicio Saravia, Aparicito Saravia, lo van a ver sin una pierna que pudieron amputarle gracias a la escolta y a la guardia que pone Manduquiña Carvajal para evitar que ataquen a donde se estaba realizando esta operación. Un acto, la verdad, único en estos tiempos. Luego de la revolución de 1897, para la revolución del 4, Manduquiña Carvajal fue designado el comandante militar de todo el departamento de La Valleja. Esto a modo de saber, más o menos, quién fue esta figura histórica, conocida únicamente principalmente en la zona de La Valleja, y muy olvidada en la historia nacional, lamentablemente, como tantos otros combatientes y patriotas de estas épocas. Resulta que, sabiendo esto y contactando con los dueños de estos campos, que siguen siendo la familia Carvajal, en realidad de Brum, que era el segundo apellido de Manduquiña, gracias a eso, puede ir a investigar esta tapera y hacer este informe para darla a conocer y dar a conocer su historia. Saber por mi cuna libre cuánto al pasado le debo y cuánto ofrezco de mí por conservar su recuerdo y cuánto debo de mí. Parece que no me había ido tanto de tema cuando les recité mi tapera, ¿no? No, para nada. Bueno, yo tengo esas cosas. Voy largando cosas que parecen inconexas y después resulta que tenían un sentido. Pero bueno. Como habrán podido observar, sigo trayendo historias con minúscula que hicieron la historia con mayúscula. La diferencia es que este narrador anterior deja sin lugar a los cuenteros, esos que deforman la historia con un relato tuerto. Guzmán Garrido Rosas, un pibe que nació mucho después de 1967, sabe y nos enseña que Manduca Carvajal demostró mucho antes que el Che Guevara dijera, aunque nunca demostrara, que se puede uno endurecer sin perder la ternura. No es el mismo que al compás de cencerro y de badajo se oyó en horas de trabajo en plena aurora de paz. Es malagüero además, marchita niña esperanza, toma el joven, vieja lanza, y sin saber dónde va, en busca de libertad, estriba, monta y avanza. Clarín de llano y colina, presagio de malagüero,
eco inquietante y agorero, y anuncia desgracia y ruina. Pinta el sol cuando declina rojo horizonte otra vez. Miedo, orfandad, desnudez, resurgiendo del olvido, el luto desvanecido. Cosió la ropa al revés, por las madres llora el río y en las campiñas sombrías, sálvanos Virgen María, ayúdanos Señor mío. Resurge el grito bravío en busca de igualdad, justicia, paz, libertad, venganza, sangre y desquite. Una voz nueva repite: retrógrada humanidad. Manda ensillar el caudillo, ensilla el chasque el vaquiano, y el pacífico paisano junta su apero sencillo. Se encuentran sable y cuchillo, remora heroica bandera, desciende el rancho a tapera, le abre la fraterna mano, y en el desolado llano duerme el arao a mancera. Yo tengo que hacer silencio a veces después de los temas que mando poner porque me cuesta encontrar con qué romperlo después de semejante cosa. Un tema imponente, relincho, de Wenceslao Varela y Santiago Chalán. Yo recomiendo escuchar este tema con tiempo, respeto y atención. Son 7 minutos, ¿no? No podemos poner 7 minutos de tema en el programa, pues se nos va. Pero en casa, dense un rato para escuchar esos 7 minutos que sintetizan en forma perfecta la perspectiva de los que construyeron la patria primera. Esa patria a la que Hudson llamó la tierra purpúrea por la cantidad de sangre derramada en su construcción. Este intento mío de recordar sin juzgar no ensalza partidos ni divisas, ¿está? Apenas si trata de recordar cuánto costó lo que estamos tirando por la borda, permitiéndole a los que se creen dueños del país actuar como si lo fueran. Bueno, la última historia de esta mañana la cuenta otro protagonista, al que yo le voy a prestar mi voz porque él ya no puede hablar y no hay grabación de esto. Justino Zavala Muniz. ¿Le suena? Otra vez el apellido, ¿no? Sí. Bueno, don Justino, allá por 1950 y poco, era ministro de Instrucción Pública. Durante una interpelación en la Cámara de Diputados, fíjense cómo serían las interpelaciones, cuál sería la elevación, la calidad que dentro del discurso del interpelado nos dejó un tramo memorable. Yo lo encontré garimpando, cosa de la que me felicito, y de ese discurso extraje esta joya. Por 2 puertas entré al conocimiento del universo. Por la ancha puerta de nuestros horizontes campesinos y por la estrecha puerta de la humilde escuela de Melo. Por la primera, una mañana, apenas terminada la guerra de 1904. Viajaba entonces en la diligencia mi familia y algunos pasajeros más. Se había hecho la paz.
por fin la paz. Pero todavía quedaban por los campos de la República algunas partidas sueltas de una y otra divisa, regresando a sus pagos. La ley todavía no ejercía su imperio. Lo tengo en los ojos, como una imagen fresca. Bordeábamos un sendero entre las altas colinas. De pronto, sobre una cumbre, recortándose en el horizonte, 100 lanceros de divisa blanca o celeste. Alguien pronunció el nombre de quien los comandaba. Carancho. El pánico se apoderó de la dirigencia. Allí veníamos mi madre, la hija de un general enemigo, con sus hijos. Tanta sangre derramada entre unos y otros, tanto odio encendido. Los jinetes galoparon hacia nosotros para rodearnos. El temor hizo bajar las cortinas de la diligencia. Carancho se adelantó, detuvo el coche y preguntó: ¿quién viaja ahí? Alguien, con miedo, quiso disimular nuestro apellido, fatídico en aquella hora. Pero mi madre, en la cortina, contestó: aquí viaja una hija de Muniz con sus hijos. Carancho oyó el nombre, echó pie a tierra, se sacó el sombrero. En gesto igual de gallardo, sus 100 lanceros se quitaron el sombrero. Carancho se adelantó y dijo: señora, combatimos contra su padre, pero aquí está esta lanza para escoltarla. No puedo olvidar esta imagen, ejemplo de un país con una y otra divisa. Así comencé a ver con mis ojos de qué país vengo y en el que vivo. Por la angosta puerta de la escuela entré a aprender cómo es el mundo. De una y otra enseñanza pienso para mí que en un país que da estos hombres tan prontos para el heroísmo y para la generosidad en el heroísmo, cuando les demos cultura podremos esperar la justicia y estar seguros de nuestra libertad. Quien junte todos los pagos de toditas las querencias, quien junte el tiempo total que destrozó las cadenas, quien junte el desinterés del que dio sin recompensa, carnes vestidas de harapos pero de patrias cubiertas, suba al altar de sí mismo y allí con las manos llenas deposite en ese altar lo que heredó su conciencia, ponga la voz en el mundo, toda la voz sin reservas, y grite fuerte su origen para que el mundo lo sepa, oriental, y con qué orgullo de mi raza y de mi tierra. Porque esta tierra, tu tierra, religión de mis apegos, no quiero pasar de largo como una nube en el viento. Cuando el hombre desarraiga los lazos del sentimiento, transcurre pero no vive, tan solo habita su tiempo. Quiero sentir mi raíz cuando camina por dentro, más que saber si es que voy, saber de dónde es que vengo, más que saber si es que voy, saber de dónde es que vengo. Porque sabiendo de dónde sube la luz del recuerdo, sabré que sangre es mi sangre, sabré que suelo es mi suelo. Saber por mi cuna libre cuánto al pasado le debo y cuánto ofrezco de mí
por conservar su recuerdo y cuánto debo de mí por el recuerdo que tengo. 33. Cerro Largo. Tierras atormentadas. Escenario de oscuras y radiantes epopeyas. Siguen desde la historia chica dándonos material para entender otra forma de ser. Y nos hacen añorar la certeza de ser como se debe. Los protagonistas de hoy escribieron estas páginas con su propia sangre y lágrimas. Por eso los rescato, para que sigan vivos en la memoria y sobre todo en la ilusión de los libres de este rincón tan chiquito del mundo, al que los orientales llamamos patria. Y por tu piel que penetre, chispa, soplo, llama y fuego. Porque sabiendo de dónde sube la luz del recuerdo, sabré que sangre es mi sangre, sabré que suelo es mi suelo. Saber por mi cuna libre cuánto al pasado le debo y cuánto ofrezco de mí por conservar su recuerdo y cuánto debo de mí por el recuerdo que tengo.